Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Se meten desde ahí, los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí voy contestando las dudas que tengan acerca de las citas. Les doy los costos para que saquen, ahora sí que saquen su cita. Y ya saben que son lecturas de tarot, de runas, de vidas pasadas, sanaciones, limpias, sanación para mascotas. Hago muchísimas cosas. Entonces, escríbanme a mi página. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos, que son los horóscopos. Gracias a todos por compartir mis videos, por los likes, por las muestras de cariño, por sus sugerencias. No se desesperen, recibo muchos mensajes, entonces poco a poco voy contestando cada uno de ellos. Y hoy les voy a platicar acerca de los amarres. Ya hice un video hace mucho tiempo sobre los amarres, pero yo veo que a muchas personas no les ha quedado claro y me lo siguen preguntando y me lo siguen pidiendo. O luego me dicen, oye, ¿no me puedes hacer un hechizo o me puedes hacer algo para que tal persona me quiera o tal persona esté conmigo o tal persona se case? Les voy a explicar qué pasa con los amarres y cuáles son los tipos de amarres que hay. Porque no nada más los amarres son para el amor o para que alguien esté atado con uno. Entonces, uno de los amarres es para que nada se concrete. Entonces, a veces si nos amarran y nos atan, nos quedamos en la puerta de ahora sí que de cada proyecto y de ahí ya no avanzamos. Puede ser que a lo mejor de repente íbamos a cerrar el trato con alguien y de repente ya no nos llamaron, no salió el pago, no llegó la persona, se canceló, vamos a hacer algún trámite y resulta que nuestro trámite no salió, nos mandan otra vez como a dar otra vuelta y siempre estamos como en la puerta para que algo lo logremos y algo se detiene. Estamos como en ya casi, ya merito y piensen como esa parte de que a lo mejor van corriendo, 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 están atados como del tobillo y llegan hasta un tope. Y de ahí ya no pueden avanzar. Pueden avanzar ahora sí que un camino largo, pero de ahí en fuera se quedan estancados. Y es en todo, en el amor, en el dinero, en los proyectos, en el trabajo, en todo lo que sea, siempre se quedan ahí. Entonces hay que distinguir cuando es nuestra misma energía la que no nos está dejando movernos, no nos está dejando avanzar por nuestros miedos, porque puede ser que también podamos traer un muerto pegado, traemos la energía muy densa, o porque nos hicieron un amarre. Cuando alguien te hace un amarre, también es muy fácil, independientemente de que uno siente que hay algo más, empezamos a cambiar nuestras posturas, que también les hice un video que lo pueden checar, pero bueno, aquí se los voy a volver a decir. ¿Cómo puede ser? De repente estamos, no sé, parados y cruzamos las piernas, pero así. No es lo mismo como cruzarlas así, a estar así como si estuviéramos atados los tobillos. O de repente estamos parados y estamos así. Estamos parados también y estamos con las manos igual hacia atrás. Nos dormimos así, hechos bolita, y estamos como en esa posición de estar amarrados y estar atados. Cuando nosotros sentimos esa energía o nos empezamos a sentir así o nos empecemos a sentir de esa forma, ¿qué hay que hacer? Independientemente de limpiarnos, ir con alguien para que nos limpie, es muy difícil que un amarre, una persona solita se lo quita. Tienen que ir con alguien que a ustedes les dé confianza para que se quiten ese amarre. Entonces, ustedes también pueden hacer en su casa, o sea, en la cama, en la silla, como un ejercicio de pongan en esa posición en donde a lo mejor ustedes han estado acomodando, ¿no? Con esa posición. Y si estás así, pues van a empezar como a visualizar cómo se van rompiendo esos lazos. Igual con las piernas o con alguna posición que de repente tengan o de repente me dicen, no, pues es que yo me duermo así, ¿no? Con la pierna acá y el otro brazo. Entonces vayan liberando y vayan visualizando cómo energéticamente se van desatando esos lazos, esos amarres que les hicieron en algún momento, cómo se van liberando, independientemente de que busquen ayuda para que alguien les haga una limpia. Otro tipo de amarre también es un amarre para el amor. No quiere decir que porque alguien les haya hecho un amarre, ustedes ya nunca vayan a tener a alguna persona en su vida y se vayan a quedar solos y el amor va a estar súper bloqueado. ¿Qué pasa? Es muy diferente cuando nos hacen un amarre a nosotros a cuando nosotros hacemos un amarre para alguien. Si nosotros hacemos un amarre, ¿qué va a pasar? Nosotros, hágate cuenta que tenemos como ese anzuelo, pero lo tenemos nosotros. Entonces, al jalarlo, pues nosotros nos vamos a atar a esa energía, a esa persona. Recuerden que todo siempre tiene un ciclo, un principio y un fin. Si nosotros atamos esa energía, ¿qué va a pasar? Nosotros nos vamos a quedar ahí estancados y no vamos a poder avanzar. La otra persona de todas maneras va a llegar su ciclo, se va a ir, va a tener otras relaciones, va a tener otras personas, pero nosotros no. Ahí nos vamos a quedar. Por eso les digo, no hagan amarres, no paguen por amarres, no traten de querer que alguien los quiera.
Una persona nos quiere, porque nosotros nos lo hemos ganado, porque hemos hecho cosas para que esa relación sea como de equilibrio, que nos quieran, que nosotros queramos. O sea, muchas veces es como, yo quiero que esa persona me quiera. No hay nada que podamos hacer para que alguien nos quiera. Hay quien puede chantajear, quien puede dominar, quien puede tener un control, puede ser una relación tóxica, pero eso no quiere decir que nosotros hacemos que alguien nos quiera o que no podemos hacer que seamos, o sea, que nosotros seamos importantes para alguien. Muchas personas a lo mejor nos pueden querer, pero a lo mejor no como para tener una relación o para casarse con nosotros o para que seamos su novia. Entonces es importante entender cuando algo está fuera como de esa energía, no de control, como de esa energía. Entonces no traten de hacer amarres para ninguna persona. ¿Qué pasa si una persona les hace a ustedes ese amarre? Puede ser que las cosas se bloqueen, que tarden en encontrar a alguien, que a lo mejor las relaciones sean inestables, pero eso también tiene que ver por ustedes. Piensen siempre que para que nos hagan un trabajo de brujería, quiere decir que nuestra energía, no nosotros, nuestra energía lo permite. ¿Cómo lo va a permitir? Porque tenemos una vibración completamente baja. No tenemos energía y estamos vibrando como en esa carencia, tristeza, soledad, desesperación, frustración. Entonces, con eso que está tan bajo, es muy fácil que cualquier tipo de energía negativa nos llegue. Y si nos hacen un amarre, pues es muy fácil que quedemos ahí estancados y que no se nos den las cosas que nosotros queremos. Pero es muy importante identificar qué está pasando. Es nuestra misma energía. Nosotros hicimos un amarre en algún momento, nos hicieron algún amarre, no estamos avanzando en el trabajo, estamos avanzando en el trabajo, pero en el amor no. Entonces es muy importante que cada uno aprenda a diferenciar ese tipo de amarre que tiene en este momento y que busquen a alguien que a ustedes les dé confianza para que les quite ese trabajo de brujería. ¿Cuántas veces alguien puede embrujar a otra persona? Muchísimas. Es como cuántas veces alguien le puede dar gripa? Muchísimas. Porque depende de la vibración y la energía de cada persona. Ya se los he dicho también, ninguna limpia es de por vida. Hagan de cuenta que ustedes se meten a bañar, no sé qué digan, ya como hoy me bañé, ya este baño me dura de aquí a 8 años. No, se tienen que estar bañando todos los días y a lo mejor dicen, oye, pues yo no hice nada, que a lo mejor sudara o que pudiera oler mal, no importa. Pero al final, el transcurso del día y las cosas que hiciste, así sean muy leves, pues también hace que uno no huela tan bien. Entonces hay que bañarse al día siguiente. Con la energía pasa igual. A lo mejor no van a ir con un brujo, una bruja todos los días, pero van, se quitan el trabajo que traen y luego ¿qué van a hacer? Ustedes se van a estar limpiando constantemente con velas, con hierbas, con inciensos, con lo que ustedes tengan. Es importante hacerlo constantemente, porque luego hay quien me dice, es que yo fui a que me limpiaran hace como 5 años. No, pues ya pasó muchísimo tiempo. Hay que hacerlo como constantemente, porque eso les va a ayudar a que la energía fluya. Pero algo también muy importante, también tienen que limpiar la casa, porque ¿de qué les sirve que ustedes se limpien si su casa no está limpia? Hagan de cuenta que están como todos bañados, todos arreglados y su casa es todo un chiquero, pues esa energía no fluye. Entonces tienen que ver también que la energía se queda estancada en la cama, en los espejos, en todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces háganse una limpia si sienten que están bloqueados, si sienten que los están embrujando y que no pueden avanzar. Muchas veces también un tipo de amarre, aunque no sea como un lazo como tal, es cuando les dan algo de comer. Y eso también hace que las personas estén como dominadas, estén amarradas, no avancen y están como cegadas con esa persona y dicen, híjole, es que no sé por qué quiero estar aquí, aunque sé que me maltrata, que no me quiere, que tiene alguien más, que no se va a comprometer, pero hay algo que me hace estar ahí. Y puede ser también a veces por algo que les dan de comer. También puede ser codependencia, huellas de abandono, puede ser muchas cosas, pero hablando energéticamente también puede ser. Entonces, tengan mucho cuidado con qué personas se relacionan y si ustedes están siendo conscientes de que están en donde no deben de estar, piensen qué está pasando. ¿Es codependencia? ¿Es miedo a estar solos? ¿O es porque les hicieron algún trabajo de brujería? ¿Están amarrados? Y por eso no pueden dejar esa relación. Entonces es muy importante que pongan atención porque ustedes al liberarse de esas ataduras, de esa energía negativa, ustedes van a poder avanzar en todos los aspectos. Entonces, límpiense. Si quieren una limpia, escríbanlo a mi página y toda esa energía se puede romper para que ustedes puedan tener una buena relación, un buen trabajo, un buen proyecto y las cosas fluyan. Estamos ahorita
un poquito más adelante de la mitad del año y hay muchas personas que les ha ido muy mal en todos estos meses. Entonces pregúntense qué está pasando que no los está dejando avanzar. Entonces, bueno, ya saben cuáles son los diferentes tipos de amarres. Visualicen si ustedes tienen alguno y recuerden que todo se puede mover, todo se puede quitar, todo se puede romper y ustedes pueden tener esa felicidad, esa fuerza, esa fortuna que ustedes desean en todo momento. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.